Bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Narly, ¿cómo está hermoso usted hoy? Gracias, pastor. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Para nosotros es un privilegio muy grande que el Señor nos da poder compartir Amén. su palabra para la gloria y honra de su santo nombre. ¿Y cómo se llama el tema hoy, pastor? Jesús tiene interés por la gente. Así es. Él está interesado que tú seas salvo, que tengas vida eterna. Él está interesado que tú seas bendecido en las 3 áreas de tu vida. Él está interesado que tú seas sano de las enfermedades. Así es. Él está interesado que la ruina que tú tienes sea quitada de ti y venga la bendición de Papá Dios sobre tu casa, sobre tu hogar. Y Él está interesado que toda tu generación conozca de la salvación. Así es. Y vemos que la actitud del Señor Jesús siempre fue amorosa y sobre todo por el necesitado, sobre todo por el necesitado. O sea, vemos que cuando Él predicaba de una aldea a otra, lo seguían multitudes porque había mucha gente enferma con necesidad y veían en Él la solución. Y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él sigue obrando en este tiempo también y Él quiere suplir tu necesidad y lo que te haga falta. Amén. La solución en tu casa se llama nuestro Señor Jesucristo. Es la única salida que tú tienes a tus problemas. Pero vemos que aunque la gente sabe que el Señor Jesús fue amoroso, fue misericordioso, que Él tiene misericordia del necesitado, del que está enfermo, muchas veces las personas, los hijos de Dios, los que se congregan en una iglesia cristiana o aquellos que se dicen amar a Dios, se han vuelto insensibles, no les importa la gente, pastor. No le importa Hemos notado eso, que la gente se ha vuelto insensible y aún así que se dicen ser hijos de Dios y no les importa el dolor de los demás. No somos sensibles para orar por ellos. Vamos a ver un ejemplo aquí en la Biblia de lo que hizo el Señor Jesús cuando había una cantidad de enfermos en este lugar. Juan 5:1 al 3. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y que esperaban el movimiento de las aguas. Mire que dice aquí que yacía una multitud de enfermos. O sea, cuando habla de multitud es que había mucha gente enferma, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces, vamos a ver acá la reacción del Señor Jesús ante esta necesidad de todas estas personas. Pero nadie puede entender el dolor de una persona cuando está enferma. ¿Se imagina cómo se siente esa persona cuando no se puede mover, cuando no puede ver, cuando está postrada en una cama? Y a veces somos insensibles ante el dolor humano. Y vemos aquí que en muchas iglesias falta el amor, la ternura hacia el necesitado y aparte de eso juzgamos. Debe ser que pecó o hizo algo malo y no sabemos que de pronto Dios tiene un propósito en esa enfermedad, en ese problema. Hay enfermedades que son propósitos de Dios. Así es. Vamos a ver aquí en la misma historia en Juan, ahora el versículo 4, en Juan 5:4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿cómo, pastor? Enfermo. Pero vemos acá que ellos tenían que esperar el movimiento del agua y que la persona se acercara ahí para ser sano. Y toda esa gente que estaba ahí enferma, ¿dónde estaban los familiares? Él estaba enfermo, pero no había quien le ayudara. Pero vemos que el Señor Jesús estaba atento a esta situación
y se enteró de la situación en específico de este hombre que hacía 38 años que estaba como pastor enfermo. enfermo. Vamos a ver en el versículo 6 cuál fue el sentir del Señor Jesús ante este hombre. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces vemos aquí que viendo la gente que este hombre no se podía mover, no se podía acercar al movimiento del agua si alguien no lo llevase, perdón. Entonces vemos acá que la gente va perdiendo la sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Sí, amén. Y se ve mucho en las iglesias, dicen, bueno, yo voy, escucho la palabra de Dios y me voy, pero no se entera de lo que está pasando con la persona de lado, con alguien que dejó de ir a la congregación porque no volvió, qué estará pasando, una llamada. Y eso pasa porque somos insensibles. Vemos que en las casas hay abuelitos que son cristianos y quieren congregarse, pero los hijos, los No lo nietos, llevan. no los llevan, No son lo llevan. insensibles, son indiferentes. Pero el Señor nos enseña que debemos creer en la sanidad, porque Dios está interesado en sanar a los enfermos, porque en nosotros está el poder de Dios. Nosotros Amén. no somos curanderos, pero sí el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros, porque la palabra de Dios dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dice que estas señales seguirán a los que creen, que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso está en Marcos 16. 15 al 16. 15 al 16. Y vamos a ver en Isaías 53, 4 al 5 que nos dice la palabra de Dios, para que usted tenga fe y si tiene algún enfermo en su casa, ponga las manos sobre él y ore que el poder de Dios lo va a sanar. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas. Por sus llagas fuimos curados. O sea, el Señor ya lo hizo. Él quiere que nosotros oremos por los enfermos y Él quiere manifestar su poder para sanar a los enfermos como lo hacía el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Vamos a ver Juan 5, 8 al 9, ¿qué dice, pastor? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos a ver aquí la insensibilidad de las personas de ese tiempo, porque el Señor Jesús sanó en día de reposo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hubo una insensibilidad de los judíos hacia esta persona que estaba enferma. No les importó que el Señor Jesús los sanó, sino ellos estaban mostrando lo que había en el corazón. A ellos no le importaba la salud de la gente. Estaban celosos de su religión. El Señor Jesús es compasivo, le interesa a la gente. Eso quiere de nosotros, que nos demos cuenta de qué está padeciendo la gente cerca de nosotros. A los judíos les importó más cumplir la ley que la salud de la gente. Amén. Veamos el versículo 9, pastor. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Juan 5, 10 al 18. Vamos a ver qué pasó aquí con los judíos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Mira la reacción de ellos. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mire que el Señor aquí lo sanó, pero estaba interesado también de que él, su vida fuera transformada, que dejara de pecar. Que no siguiera pecando, para que no viniera males peores sobre él. Así es. Y vemos en el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y sabemos, pastor, que el Señor Jesús es el día del sábado, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días trabaja el Señor. Todos los días es un reposo para nosotros, los hijos de Dios. Él es nuestro reposo. Amén. Por eso Él es el Señor de todas las cosas, está por encima de todo. Y vemos aquí que Él está por encima de la ley. Él no vino a quitar la ley, sino a perfeccionarla. Y el amor nos da libertad. Gloria a Dios. Los judíos se les había olvidado el amor ¿a quién? Al prójimo. Al prójimo. En el versículo 15 y 16, leámoslo otra vez. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cómo mostramos nosotros que nos importa a la gente, pastor? Cuando oramos por ellos, cuando tenemos ese amor por nuestro prójimo. Así es. Cuando ayudamos a la gente a acercarse a Jesús, que conozcan que Jesús es su sanador, es el salvador del mundo, que dio su vida para que nadie se pierda. Y si nosotros creemos eso, vamos a transmitir esa fe a las personas para que ellos también tengan la vida eterna y tengan la bendición de Dios. Si es una sanidad, un milagro, alguna necesidad, Dios va a suplir. Amén. Hay personas que son sanas, pero nunca le dicen a otra persona que está enferma, mira, yo tengo la solución, yo fui a tal lado, conocí del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo me sanó. Así pero es. ellos nunca hablan. Así es. Vemos acá que Jesús cuando estuvo en la tierra, que Él era 100% Dios y 100% humano, mostró esa compasión hacia la gente. Porque vemos que el pecado trajo muchas consecuencias. Claro. Mientras estemos en esta tierra, van a haber enfermos. Claro, el pecado abre puerta a las enfermedades, a la ruina, a la miseria. Entonces siempre van a haber personas enfermas, oprimidas, pero el Señor es compasivo. Él es el Todopoderoso y Él quiere mostrar su iglesia a través de su iglesia, de sus hijos. Amén. Él quiere mostrar su poder, su gloria, su majestad. El Señor dejó ese legado a los discípulos, que en el nombre de Él, de Jesús, ellos podían hacer lo mismo que vieron hacer a su maestro, porque los 12 discípulos andaban con el Señor Jesús. Amén. Y lo veían hacer los milagros. Claro, amén. Y ellos continuaron ese legado. Y posteriormente el Señor Jesucristo miraba a sus discípulos hacer milagros. Así como Él está mirando hoy, que nosotros estamos hablando que para Él nada es imposible, que Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús te puede sanar de esa enfermedad si tú lo crees. Yo quiero que te pongas las manos en el corazón. Y si estás enfermo o enferma, vamos a orar con mi esposa por ti. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, amén, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que esa enfermedad que está en el cuerpo de tu hija o de tu hija o de tu hijo, de los que nos están viendo, Señor eterno Dios, esa enfermedad se seque y salga ahora mismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de ese cuerpo. Señor, declaramos libertad
y declaramos sanidad total sobre los cuerpos de los que nos están viendo, Amén. de aquellos enfermos que nos están viendo, bendito Dios de gloria. Amén, así es. Así como tú tuviste compasión de aquel hombre que hacía 38 años estaba enfermo, tú tienes compasión en este tiempo En de el la nombre de tu gente, de los Jesucristo, niños. Señor, tú quieres mostrar tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, por este tiempo que hemos podido compartirla. Gracias por las sanidades. Sí, Señor. Gracias, Señor, Gracias. por los milagros. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Amén. Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. amén. Bendiciones para todos. Esta era la enseñanza de esta semana. Esperamos sus comentarios, que también comparta esta palabra. Yo sé que alguien cuando vea esta enseñanza, esta transmisión, va a recibir un milagro para la gloria y honra del santo nombre del Dios Altísimo. Amén. Bendiciones. Que el Señor Jesucristo me los continúe bendiciendo. Amén. Amén. Bendiciones.